Bienvenidos a Snack Your Mind. Grandes ideas en pequeñas dosis para mentes curiosas. Qué alegría sumergirnos en este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos entre manos un tema que, francamente, tiene el poder de sacudir un par de cimientos mentales. Totalmente. Es de esos temas que te dejan pensando. Sí, vamos a realizar una inmersión detallada en los conceptos fundacionales de un texto sumamente influyente. Hablamos de la edición del 20 aniversario del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Un clásico absoluto en este ámbito. Lo es. Y nuestra misión de hoy es muy clara. Queremos extraer las pepitas de oro de este material para entender, de una vez por todas, por qué tener altos ingresos no garantiza en absoluto la riqueza. Y por qué el sistema educativo tradicional parece fallar estrepitosamente a la hora de enseñar sobre el dinero. Es un objetivo ambicioso, pero lo que tenemos sobre la mesa nos da todas las herramientas para lograrlo. Como contexto, digamos, es un detalle curioso y muy revelador que este manuscrito fue rechazado por todas las editoriales cuando el autor intentó publicarlo por primera vez hace 20 años. Todas las editoriales. Todas. La razón del rechazo era simple. El texto desafiaba frontalmente las creencias financieras más tradicionales. O sea, las editoriales no estaban preparadas para un libro que afirmaba cosas como que los ahorradores son perdedores. O algo aún más controversial, que la casa propia no es un activo. Claro, hace 20 años eso era una locura. Exacto. Esa resistencia inicial nos dice muchísimo sobre lo arraigados que están ciertos dogmas económicos en la sociedad. Bien, vamos a desempacar esto, porque la forma en que se introducen estas ideas es a través de una narrativa fascinante. Es el choque de dos filosofías de vida. La historia nos presenta a dos figuras paternas que guían al autor durante su infancia. Ajá. Por un lado está su padre biológico, a quien él llama el padre pobre. Un hombre brillante, sumamente instruido, con un doctorado que completó la universidad en menos de 2 años. Una mente académica brillante. Sí, pero que irónicamente siempre sufría de estrés y problemas financieros. Y por el otro lado está el padre de su mejor amigo Mike, el padre rico, quien nunca terminó la escuela secundaria, pero que con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos de todo Hawái. La diferencia de mentalidades es asombrosa. Y esa diferencia de mentalidades se manifestaba, antes que nada, en el lenguaje cotidiano. El texto es muy enfático en el poder de las palabras y en cómo ambos hombres usaban su cerebro de manera radicalmente distinta ante una misma situación de escasez. Claro, ¿cómo reaccionaban al no tener dinero? Exacto. Cuando el padre biológico, el instruido, se enfrentaba a algo que no podía costear, simplemente decía, no puedo pagar esto. Y al afirmar eso, el cerebro automáticamente se apaga. Deja de buscar soluciones porque la sentencia ya está dictada. El problema está cerrado. En cambio, el padre de Mike prohibía estrictamente esa frase en su casa. Él obligaba a preguntar, ¿qué puedo hacer para comprar esto? Al formularlo como una pregunta, el cerebro se ve forzado a ejercitarse, a buscar alternativas, a trabajar activamente para resolver el rompecabezas. Es la diferencia entre la rendición absoluta y llevar el cerebro al gimnasio financiero. En lugar de dejar la mente tirada en el sofá, la pones a sudar buscando opciones. Precisamente. Y esto nos invita a una reflexión muy profunda. Las palabras que elegimos moldean directamente nuestra realidad financiera. A menudo, la gente elige la pereza mental frente al dinero. Es mucho más fácil. Totalmente. Requiere menos energía en el corto plazo decir que algo es imposible de lograr o de pagar que asumir la responsabilidad de ejercitar la mente para encontrar una salida creativa. El conformismo verbal es el primer paso hacia el estancamiento económico. Y hablando de salidas creativas, hay una anécdota maravillosa sobre la primera lección de negocios del autor. Nos situamos en el año 1956. El autor y su amigo Mike tienen apenas 9 años y se sienten, literalmente, como los niños pobres del vecindario. Sí, la famosa historia de la playa. Esa misma. Los niños ricos no los invitaron a pasar el fin de semana en la casa de playa. Movidos por esa sensación de exclusión, le preguntan al padre biológico cómo hacer dinero. Y la respuesta académica fue, usen su cabeza. Un consejo muy general. Pues bien, a los 9 años, tomaron el consejo de la forma más literal posible y decidieron hacer su propio dinero. Montaron una fábrica de falsificación en el garaje.
Una interpretación sumamente ingeniosa de cómo hacer dinero, aunque evidentemente ilegal. ¿Muy ilegal? La historia cuenta que los niños recorrieron el vecindario pidiendo tubos de pasta de dientes vacíos a los vecinos. Hay que recordar que en aquella época los tubos no eran de plástico, sino de plomo. Un detalle no menor para la salud, claro. Sí, acumularon una caja inmensa, y cuando finalmente comenzaron la línea de producción, la escena era digna de una novela de aventuras. Tenían brasas de carbón ardiendo, fundieron los tubos de plomo en una olla y usaron envases de cartón de leche rellenos de yeso como moldes. ¿Estaban fundiendo metal a los 9 años? Estaban acuñando monedas de plomo. Creían firmemente que estaban solucionando su problema financiero fabricando monedas de 5 centavos. Y es ahí cuando el padre biológico llega a casa acompañado de un amigo y descubre toda esta operación clandestina. Descubre a estos dos niños cubiertos de polvo blanco de yeso, sudando frente a las brasas, pero sonriendo de oreja a oreja porque estaban, entre comillas, haciendo dinero. Me imagino la cara de ese padre. Lo hermoso de la reacción de este padre es que, después de explicarles suavemente qué significaba la palabra falsificación y por qué el gobierno no ve con buenos ojos que imprimas tu propia moneda, no los castigó, los felicitó. Eso es clave. Reconoció que tenían iniciativa, creatividad y que no se habían rendido ante el primer obstáculo. Es en ese momento cuando decide derivarlos al padre de Mike, al padre rico, admitiendo que ese hombre sí sabía cómo funcionaba el dinero en el mundo real. Lo fascinante aquí es que el verdadero valor de esa anécdota no radica en el método disparatado que usaron, sino en la predisposición a la acción. Claro, no se quedaron de brazos cruzados. Exacto. Mientras la inmensa mayoría de las personas, incluyendo adultos con mucha educación, pasa la vida soñando con la riqueza, hablando de lo que harían si tuvieran dinero o esperando ganarse la lotería, estos niños actuaron. Tomaron acción inmediata. Tomaron los escasos recursos que tenían a su disposición, formularon un plan y lo ejecutaron. Esa chispa, esa voluntad férrea de pasar del simple deseo a la acción tangible, es el primer requisito indispensable para iniciar el aprendizaje financiero. Un aprendizaje que, por cierto, comenzó de una forma bastante desalentadora. Los niños logran una entrevista con el padre rico, y él acepta enseñarles, pero impone sus propias reglas. Los contrata para trabajar en una de sus pequeñas tiendas de conveniencia por la ínfima cantidad de 10 centavos la hora. ¿10 centavos? 10 centavos. Su tarea consistía en limpiar el polvo de las latas de los estantes, trabajando bajo la estricta mirada de la administradora, la señora Martin. Era un trabajo monótono, aburrido y, sobre todo, terriblemente mal pagado. Estaban viviendo en carne propia una simulación perfecta del mundo laboral tradicional. Y estaba diseñada a propósito para provocar una reacción. Y la reacción no tardó en llegar. Después de 3 semanas soportando esta rutina y perdiéndose sus partidos de béisbol de los sábados, el autor llega a su límite. Decide que va a renunciar. Era cuestión de tiempo. Va a confrontar al padre rico, sintiéndose explotado e indignado, esperando que le dé un aumento de sueldo o que por lo menos le enseñe el gran secreto del dinero de una vez por todas. Cuando lo confronta, el padre rico, con una calma frustrante, le explica que le está enseñando exactamente de la manera en que la vida enseña. ¿Así es? Le dice una frase contundente: la vida te golpea. Le explica que la mayoría de la gente deja que esos golpes los empujen de un lado a otro toda su vida, conformándose. Pero que esos golpes son, en realidad, la forma en que la vida te pide que despiertes, que mires a tu alrededor y aprendas algo nuevo. Es un punto de inflexión brutal en la narrativa, porque introduce el papel fundamental de las emociones en la psicología del dinero, específicamente 2 fuerzas muy poderosas: el miedo y el deseo. El miedo y el deseo, las 2 grandes palancas. Tal cual. El padre rico les desglosa cómo la mayoría de las personas permite que el miedo sea el motor principal de sus decisiones financieras. El miedo constante a no poder pagar las cuentas, a ser desalojados, a quedarse sin sustento, es lo que lleva a la gente a aceptar trabajos mal pagados o a aferrarse desesperadamente a empleos que detestan. Porque la seguridad del cheque a fin de mes es como un tranquilizante. Un tranquilizante para ese miedo, sí. Y luego, una vez que el miedo se calma temporalmente al recibir el dinero, entra en juego la segunda emoción, que es el deseo o la ambición. Claro, empiezan a pensar en todas las cosas maravillosas que ese nuevo salario puede comprar. Un auto nuevo, unas vacaciones, una pantalla más grande.
Exactamente, y al ceder a ese deseo, gastan el dinero, lo que inevitablemente hace que el miedo regrese cuando las cuentas vuelven a acumularse. Esto establece un ciclo implacable y agotador. Levantarse, ir a trabajar, pagar cuentas. Sentir miedo, trabajar más horas, desear más cosas, gastar más, pagar más cuentas. A esta trampa cíclica, impulsada por las emociones y no por la razón, el texto la denomina la carrera de la rata. La famosa carrera de la rata. Y para probar si los niños realmente habían captado la lección sobre no dejarse dominar por estas emociones, el padre rico los somete a la prueba definitiva. Están sentados en un parque y les ofrece subirles el sueldo para que sigan limpiando latas. Les ofrece 25 centavos la hora. Y ellos se quedan callados. Los niños se quedan calladas. Sube la oferta a $1. Siguen en silencio. Sube a $2 la hora, que para un niño en 1956 era una auténtica fortuna. El autor relata que su corazón latía a 1000 por hora. Su mente ya estaba imaginando bicicletas nuevas y guantes de béisbol profesionales. La tentación al máximo. Pero logró morderse la lengua y mantenerse callado. Finalmente, el padre rico ofrece la cifra absurda de $5 la hora. Y es curioso porque en ese momento, la tentación simplemente desapareció. Supieron instintivamente que estaban siendo puestos a prueba y que sus almas, o su libertad futura, no estaban a la venta por un cheque jugoso. Si conectamos esto con el panorama general, el padre rico utiliza en este punto la analogía del burro y la zanahoria para ilustrar la situación de los adultos. Una imagen muy gráfica. Muy gráfica y muy real. Explica que el dinero es, en muchos sentidos, una ilusión diseñada para mantenernos en movimiento. El dueño del burro va exactamente a donde quiere ir, montado cómodamente en la carreta, mientras que el burro persigue ciegamente la zanahoria que cuelga frente a su nariz, tirando con todo su esfuerzo. Sin darse cuenta de que nunca la va a alcanzar. Exacto. Al día siguiente, el dueño simplemente pondrá una zanahoria nueva, pero el esfuerzo, el agotamiento y el engaño serán exactamente los mismos para el animal. Comprender que las emociones de miedo y codicia son la zanahoria que nos mantiene persiguiendo esa ilusión es el primer paso vital para dejar de pensar como un empleado atrapado en el sistema. Y la confirmación de que realmente dejaron de pensar como empleados vino justo después de esa charla en el parque. Acordaron seguir trabajando para la señora Martin en la tienda, pero ahora bajo una condición radical. Completamente gratis. Trabajar gratis, algo que a la mayoría le parecería absurdo. Absurdo, ¿sí? Pero al no estar cegados por la expectativa ansiosa de recibir un cheque al final de las 3 horas, sus mentes se relajaron y se abrieron. Empezaron a observar detenidamente su entorno y a ver oportunidades de negocio que antes, enfocados solo en las monedas, ignoraban por completo. Ahí es cuando entra la imaginación. Así llega el triunfo de la imaginación. Notaron que la señora Martin, al ordenar los estantes de revistas, cortaba la mitad superior de la portada de los cómics que no se habían vendido y tiraba el resto del cómic a la basura. Ese pequeño detalle operativo, esa pila de papel que era basura sin valor para la administradora de la tienda, fue la semilla de su primer emprendimiento real y rentable. Tuvieron la iniciativa de preguntarle al distribuidor de cómics qué pasaba con esas revistas mutiladas. Él les explicó que la empresa le daba un crédito por las portadas cortadas para probar que no se habían vendido, pero el resto se descartaba. Basura para uno, oro para otro. Así es. Los niños negociaron audazmente quedarse con los cómics desechados, aceptando la estricta condición de no revenderlos nunca. Con esa materia prima gratuita nació la idea. Limpiaron un cuarto abandonado en el sótano de la casa de Mike y abrieron una biblioteca de cómics exclusiva para los niños del vecindario. Un modelo de negocio brillante para su edad. La entrada costaba 10 centavos y daba derecho a leer absolutamente todos los cómics que pudieran durante 2 horas seguidas. Si consideramos que un solo cómic costaba 10 centavos en la tienda, era una ganga inmejorable. Los niños leían 5 o 6 cómics en una tarde por el precio de uno. Además de la creatividad del modelo, demostraron un entendimiento sumamente maduro y temprano de la delegación y la gestión operativa. Sabían que tenían que seguir yendo a la escuela y trabajando en la tienda, así que no podían estar en el sótano todo el tiempo. Claro, tenían que automatizarlo de alguna forma. Contrataron a la hermana menor de Mike por $1 a la semana para que fuera la bibliotecaria en jefe. Llevara un registro meticuloso de quién entraba y se asegurara de que nadie se robara las revistas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tras pagarle el $1 semanal a la hermana de Mike, los niños hicieron cuentas y se dieron cuenta de que estaban generando una ganancia neta de $9.50 a la semana. En 1956, para 2 niños de 9 años eso era muchísimo dinero. Una fortuna. Pero el verdadero triunfo no era la cantidad, era el método. Hacían este dinero sin necesidad de estar presentes físicamente en el sótano. Habían superado la trampa milenaria de cambiar tiempo por dinero. Habían logrado construir un sistema que trabajara para ellos de forma autónoma. Ingresos pasivos en su máxima expresión. Exacto. El negocio duró unos 3 meses, hasta que hubo una pelea entre los clientes en el sótano y los padres decidieron que era mejor cerrarlo. Pero la inmensa lección sobre ingresos pasivos ya estaba grabada a fuego en sus mentes. Es una transición fascinante. Esos 2 niños de 9 años acababan de entender el flujo de caja mejor que muchos adultos con títulos universitarios. Esa anécdota ilustra a la perfección el concepto de alfabetización financiera, que es el pilar fundamental de las enseñanzas del texto. Un concepto que suena complejo pero que explicaron de forma muy simple. ¿Sí? Y para enfatizar por qué dominar esta alfabetización es una cuestión de supervivencia, el material nos presenta una anécdota histórica muy oscura de 1923. Ese año, los líderes financieros más ricos y poderosos del mundo se reunieron en el majestuoso hotel Edgewater Beach en Chicago. La élite financiera de la época. Hablamos de hombres que controlaban monopolios de acero, presidentes de los bancos más grandes, directores de corporaciones masivas. Lo trágico y revelador de esta historia es que 25 años después de esa cumbre, casi todos esos mismos titanes de la industria murieron en la ruina absoluta. Terminaron sus días en prisión o, trágicamente, se quitaron la vida. Es un contraste escalofriante. Lo es. La moraleja que extrae Kiyosaki es contundente. No importa cuánto dinero logres ganar en tu mejor momento, sino cuánto de ese dinero logras conservar, proteger y multiplicar a lo largo del tiempo. El dinero, si no está respaldado por inteligencia financiera, se escurre rápidamente entre los dedos. Y para aprender a conservar el dinero, hay que entender el vocabulario real de la riqueza. El autor menciona que el padre rico les enseñó contabilidad sin usar complicadas hojas de cálculo ni jerga técnica incomprensible. Lo hizo mediante dibujos extremadamente simples en una libreta amarilla. Dibujos que cualquier persona puede entender. Para visualizar esto, imaginemos un mapa básico del dinero. Arriba tienes un cuadro de ingresos y otro de gastos. Abajo tienes un cuadro de activos y otro de pasivos. La clave del éxito para estos niños fue entender cómo se movían las flechas de dinero entre esos 4 cuadros. Es un mapa conceptual brillante por su simplicidad. Se resume en una regla de oro, fundamental. Y el texto es muy estricto en esta definición, alejándose de las definiciones académicas tradicionales. ¿Cuál es esa definición? Un activo es simplemente algo que pone dinero en tu bolsillo. Y lo hace independientemente de si estás trabajando activamente o no. Puede ser un negocio que administran otros, inversiones en la bolsa, propiedades que generan alquiler mensual o regalías por propiedad intelectual. La flecha del dinero va del activo directamente a la columna de ingresos. Queda muy claro. ¿Y el pasivo? Por el contrario, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo mes a mes. La tragedia de la falta de alfabetización financiera es que hace que las personas confundan ambas cosas constantemente. Compran pasivos creyendo firmemente que están adquiriendo activos. Espera un momento, porque aquí es donde la mente de muchos hace cortocircuito. Toda la vida nos han dicho que pagar alquiler es tirar el dinero a la basura y que comprar una casa propia es la inversión más segura y el mayor logro financiero al que debe aspirar una familia. El famoso sueño americano. Claro. ¿Cómo justifica el autor que el sueño americano de la casa propia es en realidad una trampa financiera? Es una píldora muy difícil de tragar para muchos, pero la justificación es puramente contable y se basa estrictamente en la dirección en la que fluye el efectivo. Imaginemos nuevamente el mapa del dinero. Para la clase media, la casa genera una serie de gastos constantes e ineludibles. Gastos que nunca se detienen. Exacto. Hablamos de una hipoteca que compromete tus ingresos por 30 años. Sumemos a eso los altos impuestos a la propiedad, los seguros obligatorios, el mantenimiento constante, la reparación del techo, la fontanería. Todo eso es flujo de caja negativo.
El dinero sale de tu cuenta todos los meses. La flecha del dinero sale de tu bolsillo mes a mes hacia la columna de gastos. Si pierdes tu trabajo hoy, esa casa no te va a generar ingresos para comer el mes que viene. Al contrario, te va a exigir pagos para que el banco no te desaloje. Es una carga. Mientras la clase media ve su casa como su mayor inversión y ancla todo su capital allí, los ricos ven las inversiones que generan flujo de caja positivo mensual como sus verdaderos activos. Claro, el problema no es tener una casa. El problema es creer que esa casa es tu principal vehículo para hacerte rico, cuando en realidad es un pozo de gastos continuos. Y la clase media se queda atrapada pagando por todo este estilo de vida porque dependen de una única y frágil fuente de ingresos, que es su salario. Si el salario se detiene, el castillo de naipes se derrumba. Esto plantea una pregunta importante. ¿Hacia dónde va realmente ese salario? Analizar el mapa de ingresos de un empleado tradicional revela la estructura misma de la carrera de la rata. El texto detalla con mucha crudeza cómo los que dependen exclusivamente de un salario terminan trabajando para 3 entidades diferentes, agotando su vida y su tiempo, mucho antes de poder trabajar para sí mismos o disfrutar genuinamente de su dinero. 3 entidades. Primero, trabajan para la empresa. Su esfuerzo diario, su innovación y sus horas extras enriquecen directamente a los dueños y accionistas de la compañía. Es el intercambio básico. Tú pones el tiempo, ellos se llevan el margen de ganancia. Exacto, pero no termina ahí. En segundo lugar, y esto es crucial, trabajan para el gobierno. Pensemos en cómo funciona un salario tradicional. Trabajas 40 horas a la semana, pero el fruto íntegro de ese trabajo no va a tu cuenta. Los impuestos. El gobierno toma su parte primero, en forma de impuestos sobre la renta, antes de que siquiera veas el recibo de nómina. No tienes control sobre esa deducción. Como señala el texto, debido a la carga fiscal, hay personas que literalmente trabajan desde el 1 de enero hasta finales de mayo, única y exclusivamente para cubrir sus obligaciones de impuestos del año. Solo a partir de junio empiezan a ganar para ellos. Medio año de tu vida laboral entregado al Estado antes de comprar un litro de leche para tu familia. Es un concepto demoledor. Y finalmente, en tercer lugar, trabajan para el banco. Ese dinero restante que por fin llega a tu cuenta corriente, rápidamente se destina a pagar los intereses de esa enorme hipoteca de la casa que creías que era un activo, a saldar las deudas de los préstamos estudiantiles o a cubrir los saldos acumulados de las tarjetas de crédito. Te quedas con las obras. Al final del mes, después de pagarle a la empresa, al gobierno y al banco, lo que queda en la columna de ingresos es tan poco que resulta casi imposible tener un excedente para invertir en verdaderos activos que generen riqueza. Esa es la verdadera mecánica de la carrera de la rata. Es un análisis clínico y despiadado. Pero los diagramas de flujo de caja no mienten. Muestran con una claridad escalofriante cómo la energía vital, en forma de dinero, se escapa constantemente en forma de gastos y pasivos, muchas veces disfrazados de necesidades ineludibles o de símbolos de estatus social. Así es. Entonces, para resumir el impacto de este material y entender el panorama completo, el análisis nos demuestra que la verdadera causa del estrés económico, las discusiones en la mesa y la angustia en los hogares no es la falta de un salario más alto, sino la profunda falta de educación financiera. Completamente de acuerdo. Cuando no entendemos el vocabulario de la riqueza, cuando no sabemos leer el mapa de hacia dónde fluye el dinero, dejamos que el miedo y la ambición dirijan nuestras decisiones. Actuamos por puro impulso, comprando pasivos que confundimos con activos. Intentando calmar ansiedades financieras. Exactamente, acumulando cosas materiales que, a la larga, solo generan más deuda y nos atan más fuerte a un empleo que quizás no disfrutamos. Kiyosaki nos invita a detenernos y usar lo que él llama el poder del espejo. Esto simboliza el autoconocimiento brutalmente honesto. Mirarnos de frente. Nos insta a analizarnos, observar nuestros patrones de comportamiento con el dinero y preguntarnos si nuestras acciones tienen sentido a largo plazo, en lugar de seguir ciegamente a la multitud que corre directo hacia el abismo de las deudas crónicas. Y eso nos lleva a una reflexión final. Una idea sumamente profunda e inquietante que surge al analizar el contexto histórico que proponen los documentos. Queda claro que nuestro sistema educativo no está fallando en enseñar sobre el dinero por un simple descuido o accidente. Fue intencional. El sistema fue diseñado específicamente en los albores de la era agrícola e industrial con un propósito muy claro:
fabricar empleados obedientes y estandarizados, no creadores de empresas ni inversores independientes, empleados que memoricen datos, que no cuestionen los procesos, que sigan instrucciones al pie de la letra. Que paguen dócilmente los impuestos más altos de la pirámide económica. Y que dediquen las mejores horas de sus vidas a enriquecer a otras personas. Si entendemos que ese sistema industrial, por su propia naturaleza de supervivencia, se niega a impartir alfabetización financiera, porque de alguna manera se beneficia del consumismo y la ignorancia económica de las masas, la gran pregunta que queda flotando es: Fuerte. ¿cómo podemos subvertir este modelo obsoleto desde la intimidad de nuestros propios hogares? ¿Qué herramientas debemos darle a la próxima generación en nuestras mesas a la hora de cenar, antes de que reciban su primer y engañoso cheque de pago y queden atrapados en la misma ilusión que sus padres? Es una pregunta monumental para llevarnos y masticarla con mucha calma. Cuestionar el sistema desde adentro, empezando por cómo hablamos del dinero en nuestra propia casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este intenso análisis de los documentos de hoy. Esperamos que estas perspectivas enciendan conversaciones interesantes, desafíen algunas certezas y abran nuevas formas de navegar el día a día. Hasta la próxima inmersión profunda. Si este resumen te aportó valor, suscríbete a Snack Your Mind para más ideas que alimentan tu mente. Dale like, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué idea te llevas hoy. Nos vemos en el próximo Snack Mental.